Durante el curso de hoy vamos a ver cómo usar Jira adaptado a la metodología Cubo, concretamente para la gestión de proyectos cerrados con metodología en cascada. ¿Vale? Ahora veremos que hay diferentes tipos de proyectos y cada uno de ellos se gestiona de una manera diferente. ¿Vale? Entonces tenemos una metodología Cubo diferente para cada tipo de gestión. Hoy nos vamos a dedicar a ver proyectos cerrados con gestión waterfall o tradicional en cascada. Para ello, durante el curso nos centraremos en tres cosas. La primera, pues cómo crear, acceder y configurar nuestro proyecto en Jira adaptado a esta metodología de trabajo que vamos a ver hoy. Y luego, en qué consiste esa metodología tanto de gestión como de desarrollo, ¿vale? La parte de gestión será tradicional y luego en la parte de operativa pues veremos qué operativa vamos a utilizar. ¿Por qué tenemos esta metodología Cubo y para qué nos sirve? Pues básicamente, como hemos visto en otros cursos, las empresas, en este caso nosotros, tenemos ciertas certificaciones que nos exigen que trabajemos de cierta manera, ¿no? Bajo unos estándares y unas buenas prácticas, ¿vale? En este caso es difícil que todos los empleados de una compañía conozcan de memoria cuáles son los requisitos y las buenas prácticas que nos piden cada una de estas normas. ¿Qué hacemos las empresas? Pues lo que hacemos es coger todos esos requisitos y esas buenas prácticas y queremos implantarlas dentro de nuestros procesos, ¿vale? Nuestros procesos de gestión de nuestro producto, por así decirlo, que sería un servicio que damos, pueden ser diferentes tipos de servicios, sería la metodología Cubo, ¿vale? En sus diferentes variantes. Tenemos una línea de Cubo servicios gestionados, tenemos una línea de Cubo proyectos cerrados, que a su vez se divide pues, en gestión ágil y en gestión tradicional, y tendremos otros tipos de cubos que irán saliendo y que tenéis en la intranet, ¿vale? Entonces, esas buenas prácticas que incorporamos dentro de nuestros procesos de Cubo están basadas en buenas prácticas de ciertos modelos, ¿vale? Por ejemplo, el modelo CMMI de gestión de desarrollo de proyectos de desarrollo, nivel 3, que además pues, tiene unos procedimientos muy rigurosos para conseguir tener unos proyectos muy eficaces y competitivos, ¿vale? Adicionalmente, como ya sabéis, tenemos también implantada pues, una ISO 9001 que lo que hace son implantar requisitos para que nuestro producto, nuestro servicio tenga cierta calidad, ¿vale? E incluso pues, una ISO 20000 de servicios, una 27000 de seguridad, ¿vale? Todo esto, todos estos requisitos de seguridad, requisitos de desarrollo, requisitos de gestión de proyectos, el PMP, una serie de modelos, los batimos, ¿vale? Y con esto tenemos nuestra metodología Cubo, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Porque Cubo nos proporciona una forma de trabajo mucho más procedimentada, ¿vale? Tenemos procesos, dependiendo en la fase del proyecto en la que estemos, que nos van a ayudar sobre todo ayudarnos a gestionar y a desarrollar ese proyecto que estemos haciendo. A su vez, esos procesos generales se apoyan en procesos un poquito más específicos, ¿vale? Que dan soporte a estos procesos generales, pues como hablábamos en la otra formación, ¿no? Nosotros somos una fábrica y tenemos unos ingredientes y una receta para hacer, ¿no? Nuestro proyecto, pues dentro de esa receta hay procesos o partes que son más generales y si queremos saber cómo se hace una parte concreta de una receta, pues tendremos que ir a un procedimiento un poquito más específico. Si quieres saber más sobre la gestión de riesgos, pues conoce el procedimiento específico solamente de gestión de riesgos, ¿vale? Y así podremos ir a esa parte de Cubo o a ese proceso que nos haga falta a nosotros. Además de esas recetas y con esos ingredientes, ¿no? También tenemos unas plantillas, ¿vale? Unas herramientas y unas plantillas que van a soportar el sistema. Plantillas de todo tipo, ¿vale? ¿Quiere decir que siempre es obligatorio utilizar estas plantillas? Pues no tiene por qué. Probablemente estéis en un cliente en el que ese cliente exija que utilicéis las plantillas que ellos os proporcionan. En este caso, Cubo da la opción, ¿vale? Simplemente nosotros os proporcionamos X plantillas, ¿vale? Que os van a ayudar a desarrollar vuestro proyecto, pero si alguien está obligado a, en vez de utilizar la plantilla de riesgos de Babel, utilizar la plantilla de riesgos del cliente, siempre y cuando esa buena práctica esté, no pasaría nada, ¿vale?
¿Qué más tendríamos? Herramientas, ¿no? Pues para hacer esas recetas con esos ingredientes, en cualquier fábrica pues tendremos herramientas. Pues, si estamos haciendo bizcochos, pues tendremos unas batidoras industriales, ¿vale? Tendremos ciertas herramientas que nos ayudan en nuestro trabajo y al igual que eso, Cubo se apoya en las herramientas corporativas. Luego lo hablaremos más adelante. Tenemos unos requisitos de seguridad de los sistemas, tenemos unos requisitos de calidad que verificamos que se cumplen, aunque vosotros no lo sepáis, pues en ciertas áreas de la empresa a través de nuestras herramientas corporativas, que son auditadas. No debemos utilizar herramientas fuera del paraguas de la organización. ¿Por qué? Porque no sabemos si cumplen con las expectativas, con las necesidades que tenemos o si son seguras, ¿vale? Entonces, terminantemente prohibido utilizar herramientas que no son las que se proporcionan para hacer vuestro trabajo, ¿vale? Ante cualquier duda, pues podéis hablar con IT o con seguridad. Y luego además, esta metodología Cubo, como ya hemos visto, nos está ayudando a, sin nosotros saberlo, estar cumpliendo con esos requisitos. Vosotros mismos probablemente cuando vais a hablar de las ISOs os suena algo como ¡ay, es que me están haciendo hacer este documento! Pues no haría falta, ¿vale? Simplemente la propia metodología Cubo, esa receta que me daba Abel de decir, pues para hacer un buen proyecto tienes que hacer primero esto, segundo esto, ¿vale? En esas prácticas vosotros no tenéis que preocuparos de nada más porque el día que se audite ese proyecto cumplirá con todo lo que tiene que cumplir porque ya está implementado dentro de Cubo. Si salen requisitos nuevos o nos certificamos en normas nuevas, todos estos requisitos y estas buenas prácticas serán incorporadas en la metodología Cubo y nosotros os lo comunicaremos, ¿vale? Entonces, hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy nos vamos a centrar en un Cubo tradicional, es decir, un proyecto cerrado en el que yo tengo desde el inicio, más o menos, sabemos que luego puede haber cambios, ¿no? Pero más o menos tengo claro cuál va a ser el alcance y lo voy a gestionar de una manera tradicional, ¿vale? En cascada. La segunda parte veremos una parte más operativa, es decir, todos los proyectos se gestionan de una manera, pero dependiendo de la tecnología, del tipo de proyecto que sea, pues puede ser pues, un proyecto de desarrollo, un proyecto de e-learning, ¿vale? Pues variará un poquito qué tipo de proyecto sea para ver la segunda parte que será la parte operativa y del desarrollo del proyecto. En este caso, por ejemplo, pues sería un esquema de un proyecto de desarrollo de software, ¿vale? Pero esta parte pues puede variar un poco más. Vale, entonces, resumiendo, encontraremos en Cubo una metodología de gestión que puede ser tradicional, ágil o en forma de servicios y otra metodología Cubo ya para la operación, con procesos pues ya de desarrollo, de e-learning, de infraestructura que apoyen nuestro tipo de proyecto, ¿vale? Toda la documentación que surja en vuestro proyecto siempre tiene que estar en el repositorio oficial, que es la intranet, ¿vale? Voy a hacer un pequeño inciso, voy a la intranet, ¿vale? Entraremos en nuestra intranet y aquí veis si tenéis los permisos adecuados, que entiendo que todos los que estáis recibiendo esta formación pues los tenéis y si no deberéis pedirlo a vuestro responsable, tenéis que tener acceso a la carpeta de proyectos, ¿vale? Dentro de la carpeta de proyectos tenemos diferentes apartados. Uno de ellos es clientes y otro de ellos es modelo de directorios. Luego iremos a esa parte. Dentro de clientes hay ciertas carpetas distribuidas por código de cliente y dentro de cada código de cliente tenéis el código del proyecto, ¿vale? Así es como debería documentarse, es decir, si yo me meto en el cliente 55, dentro del cliente 55 tengo el 55.1, el 55.2, el 55.3, igual ahora estoy trabajando en una consultoría que es la 55.4, ¿vale? Pues me metería aquí y es ahí donde documentaría mi proyecto. ¿Cómo voy a documentarlos? Atendiendo a un modelo de directorios, es decir, todos los proyectos tienen que tener un orden para que todos trabajemos de la misma manera, lo que hemos hablado en otras reuniones, ¿no? Somos una fábrica y todos tenemos que trabajar de la misma manera para que sea mucho más fácil el traspaso de conocimiento, para que todos, independientemente en el proyecto en el que estemos, sepamos siempre cuál es la forma de trabajar, me da igual que esté en BBVA que esté en otro cliente, ¿vale? Entonces, dentro de esa carpeta de cliente tendremos lo que se llaman modelos de directorio, ¿vale? Los modelos de directorio que tenéis aquí en la intranet son carpetas vacías para ordenar dentro de ellas la documentación, ¿vale? Entonces, elegís
cuál es vuestro modelo, o sea, vuestro tipo de proyecto, pues estáis trabajando en una consultoría, en un e-learning, en un proyecto de infraestructura, en un proyecto cerrado o en un servicio gestionado, ¿vale? Entonces utilizaréis alguna de estas carpetas. Por ejemplo, proyecto de consultoría, ¿vale? Pues el proyecto de consultoría tiene una carpeta dentro que tiene que ir con el código de PMZ, el nombre del cliente y el nombre del proyecto, y dentro de esta carpeta se dividiría en estas otras dos y a su vez en muchas otras, ¿vale? Donde iréis viendo pues que hay espacio para dejar lo que iremos viendo durante esta reunión que se necesita para gestionar un proyecto tradicional, ¿vale? Entonces, bastante fácil, copiáis la carpeta y la pegáis en la carpeta del cliente que sea, ¿vale? Donde hemos visto en proyectos, clientes, buscáis vuestro proyecto y ahí lo pegáis, ¿vale? Entonces, siempre en la intranet. Si vosotros estáis trabajando en un Drive porque estáis compartiendo documentación con el cliente y tenéis que aseguraros de que, oye, el cliente está compartiendo cosas con vosotros, no me parece mal, pero el sitio donde siempre tiene que estar actualizado y donde va a ser la documentación final y válida va a ser la carpeta del proyecto en la intranet, ¿vale? ¿Qué entregables tendréis que generar? Igual alguno está nervioso ahora y dice, madre mía, ¿y yo qué sé? ¿Qué me van a pedir? Pues depende, ¿vale? Cada tipo de producto que estamos fabricando es diferente. No se le va a pedir lo mismo a un proyecto de desarrollo que a un proyecto de e-learning, que a un proyecto de infraestructura, ¿vale? Cada uno tendrá sus entregables y su forma de gestionar el proyecto. No será lo mismo los entregables en una metodología Cubo Agile, que está basada básicamente en Scrum, que los entregables que tendremos que nos saldrán finalmente de una metodología en cascada tradicional o en un servicio gestionado, ¿vale? Cada producto es diferente y cada cubo está adaptado a esa metodología, ¿vale? Si tenéis dudas, también tenéis, junto con la formación y en la intranet, un ciclo de vida del proyecto con cosas mínimas que se tienen que entregar, ¿vale? Resumiendo otra vez, tenemos una metodología en la intranet que podéis verla en esta parte, ¿vale? Aquí en Quality, metodología, ¿vale? Vais a ver que se diferencia la forma de gestión y la forma de la operación de ese proyecto. ¿Qué vamos a definir cómo vamos a gestionar el proyecto? Pues aquí tendremos tres tipos, ¿vale? Proyecto cerrado, tradicional, un proyecto cerrado, metodología Agile y un servicio gestionado, ¿vale? Y dentro de cada uno de ellos vamos a tener unos procedimientos que nos van a explicar cómo funciona y luego las plantillas que necesitaremos para la gestión. En este caso, que no es el caso de la reunión de hoy, pues tenemos aquí pues, actas de reunión, informes de seguimiento, seguimiento de riesgos, métricas, ¿vale? Una serie de entregables. ¿Hoy cuál vamos a ver? Hoy nos vamos a centrar en un proyecto cerrado con metodología waterfall o cascada, ¿vale? Tradicional, en la que veremos un procedimiento general de gestión de proyectos cerrados tradicionales que nos irá hablando a lo largo de la formación de pues, procedimientos un poquito más específicos. Si quieres saber más sobre cómo gestionar el cambio, consulta el PS03. Si quieres saber más sobre cómo hacer una buena toma de requisitos, consulta el PS06. Y a su vez, todas las plantillas que vayamos viendo a lo largo de la formación estarán en la carpeta de plantillas, ¿vale? En este caso, solo las plantillas de gestión de proyectos tradicionales, ¿vale? Pues tendremos un análisis de requisitos formal, un plan de gestión del proyecto, una planificación del proyecto detallada, informes de seguimiento en diferentes formatos, pues si queréis en PowerPoint, en Word, dependiendo de cómo sea vuestro cliente, podéis escoger unas u otras. ¿Ok? Vale, pues eso sería, ¿vale? Dividiremos nuestros proyectos en un tipo de gestión, cómo se gestiona el día a día, y luego otro, unos procesos un poquito más basados en la operación, pues de desarrollo de software, de e-learning, de infraestructura, cada uno con cómo se trabaja ya dentro del desarrollo en esas fases que vayamos viendo. ¿Vale? A su vez, y además de esa metodología que tiene Cubo, ¿vale? Que ya hemos visto pues, que son algo así como la receta que tengo que seguir para llevar a cabo un producto de calidad y que siempre sea el mismo producto, ¿vale? Que no vayamos entregando productos diferentes en base a quien coja el proyecto. Tenemos también, como os he dicho, unas herramientas, ¿vale? Unas herramientas tanto para la gestión
como para la operación del proyecto, ¿vale? Que dependerán del tipo de proyecto. Pero básicamente las más importantes o las que quiero destacar son, uno, unas herramientas de gestión económica, gestión de oportunidades, ¿vale? Como pueden ser Hunting Zone o Project Management Zone, ¿vale? En las que pues tendremos que seguir una serie de procesos de oportunidades y propuestas que están definidos en business, en la parte de business, y que tendremos que seguir y estarán apoyadas en estas herramientas de gestión de proyectos económica, ¿vale? Y luego tenemos también, para dar apoyo a esa gestión del proyecto y a ese desarrollo de la operación, ¿vale? Una herramienta de gestión de tareas, que en nuestro caso es Jira, ¿vale? Nosotros utilizamos Jira para la gestión de nuestros proyectos, ahora veremos cómo. Y dos herramientas más, una que sería para gestionar todo lo que es la documentación que va surgiendo del proyecto, que tenemos la intranet, como os he dicho antes, en la carpeta proyectos, y para aquellos que desarrollen código, tenemos también una herramienta de gestión del código que sería el GitLab, ¿vale? Como os he dicho antes, igual que si trabajo en Danone, no me van a dejar traerme la batidora de mi casa, porque es que yo trabajo mucho mejor con esta batidora, y es que con esta batidora a mí los bizcochos me salen, o los yogures me salen fenomenal. Esto pues no sirve, ¿vale? Por seguridad, por calidad y por todo. Pues aquí igual, ¿vale? No puede venir alguien de otra, pues yo qué sé, que acabe de incorporarse y empiece a gestionar un proyecto con nosotros y diga, pues es que a mí me iba fenomenal una herramienta que se llama UTrack, entonces voy a empezar a usarla, ¿vale? Pues no, aquí la herramienta de gestión de tickets que tenemos para gestionar las tareas del proyecto sería el Jira, ¿vale? Luego, además, pues que sepáis que tenéis guías de usuario de estas herramientas, ¿vale? Que podéis consultar en la parte de calidad o en el manual del empleado, que también están. Y repito una vez más, que no quiero que queden dudas, toda la documentación que surja de la propia gestión del proyecto, ¿vale? No estoy hablando de la parte de comercial, ¿vale? Yo digo de la parte comercial, el contrato, la propuesta, todo eso sigue otro procedimiento, pero aquí estamos hablando desde el momento en el que ya está dado de alta, ¿vale? Y ya empezamos a trabajar, toda la documentación que vaya surgiendo de todo esto se dejará en la parte de proyectos, ¿vale? Proyectos, clientes, en base a un modelo de directorios. Y ahora ya sí que sí, una vez explicado cuál es la teoría y dónde podéis conseguir todo esto que os voy a explicar yo, entramos un poquito en ver cuál es esa forma de gestionar nuestro proyecto, ¿vale? Tendríamos metodología de gestión y tendríamos que decidir cuál vamos a usar, ¿vale? Como os he dicho, hay muchos cubos, ¿cuál es el mío? Pues vamos a preguntarnos, ¿cómo es mi proyecto? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Cómo le hemos dicho al cliente que vamos a gestionarlo? ¿Vamos a tener un alcance más o menos conocido y que vamos a implantar en un periodo de tiempo? Tendremos una metodología de gestión tradicional en la que tomaremos requisitos, luego iremos a otra fase de análisis, luego iremos al diseño, o vamos a tener un alcance más o menos definido, pero que va a ir variando a lo largo del tiempo y vamos a aceptar cambios, lo vamos a hacer a través de sprints y en cada sprint vamos a definir qué queremos en ese sprint y nos vamos a gestionar para trabajar ese proyecto. O sin embargo voy a tener un servicio en el que yo no sé qué me van a pedir y me van a ir entrando tickets y va a ir bajo demanda, ¿vale? Pues eso es importante saberlo, sobre todo para poder saber cómo gestionar ese proyecto. Esta metodología Cubo no es simplemente para cumplir con una ISO. Al final tenéis que pensar que las ISO son buenas prácticas de gestión de proyectos, buenas prácticas en desarrollo de software seguro, buenas prácticas en todas esas buenas prácticas que tengan que ver con la gestión de proyecto de las diferentes normas, ¿vale? Y nos van a ayudar, o toda esta metodología nos debería ayudar a evitar problemas futuros, a intentar mitigar riesgos, a intentar planificar bien para llegar a buen puerto, ¿vale? Entonces hay que pensar primero cómo es esa gestión. Una vez lo hemos definido, empezamos a utilizar esa metodología que elijamos. La que hemos elegido hoy, os hemos dicho, es gestión de proyectos cerrados con metodología tradicional. Hay otros cursos, ¿vale? De gestión de proyectos cerrados con Scrum, ¿vale? Y habrá otros cursos sobre gestión de servicios gestionados, valga la redundancia, ¿vale? Pero son diferentes. Hoy vamos a ver la gestión de proyectos en el que a mí me dan un alcance y me dicen que dentro de X meses, un año, tengo que entregar lo que hemos hablado y que va a ir por fases. Primero analizaremos requisitos,
luego diseñaremos, analizaremos el diseño, luego diseñaremos, construiremos, ¿vale? Es diferente. Gestión de proyectos cerrados con metodología tradicional. Cubo lo que nos dice en esta GP1 sería la primera fase de la gestión de proyectos tradicionales, ¿vale? Que la primera fase, obviamente, es la fase de lanzamiento del proyecto, ¿vale? ¿Qué nos dice Cubo en esta parte? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué buenas prácticas nos dice? Decir, oye, pues es importante que cuando tú estés lanzando ese proyecto hagas un breve inciso y sobre todo tengas en cuenta tu propuesta, ¿vale? Incluso si puede haber algo más que pueda afectar a tu proyecto, como pueden ser temas de protección de datos, temas de seguridad, ¿vale? ¿Se han tenido en cuenta en la propuesta? ¿Qué dice la propuesta? ¿Tiene sentido? ¿Vale? Pues todo esto tenemos que analizarlo porque si hay algo que no concuerda, pues hay que hablarlo en el equipo. Hablaremos con el gerente, hablaremos con el jefe de proyecto y lo hablamos antes de empezar, ¿vale? Esto es importante. A la vez que ya sabemos que este proyecto, que yo ya tengo un código y voy a empezar a trabajar, aunque no haya empezado ya, pero yo ya sé que de aquí a unos días empiezo a trabajar, lo primero que tendremos que hacer es empezar a crear ya el proyecto en Jira, ¿vale? Porque tenemos una herramienta de gestión de ese proyecto. ¿Vamos a utilizar Jira? Pidamos el proyecto, ¿vale? Entonces, crearemos el proyecto en Jira, ahora veremos cómo. Configuraremos ese proyecto para que todas las partes interesadas que vayan a trabajar ahí puedan empezar cuando hayamos lanzado el proyecto lo más ágilmente posible, ¿vale? Durante la etapa de lanzamiento del proyecto se define el equipo de trabajo involucrado, se mira, pues oye, quién va a ser el cliente, si hay subcontratas, ¿vale? Y en ese caso vayamos pensando que igual tienen que tener usuarios en Jira, es decir, si mi cliente va a estar trabajando conmigo en ese proyecto en Jira, igual tengo que darle acceso. Pensémoslo y vayámoslo configurando, ¿vale? Lanzamiento del proyecto, muy importante, una primera identificación de riesgos. Luego en la etapa de gestión donde veamos los riesgos, esos riesgos se identifican desde el lanzamiento, ¿vale? Posible documentación administrativa, pues imaginaros que estamos en un proyecto público y tenemos que saber cuáles son las necesidades que se han tenido, cuáles son esos requisitos, procedimientos que tenga ese cliente que sean importantes, que conozcamos o que el equipo conozca, ¿no? Pues vayamos ya leyendo, vayamos subiéndolo a la carpeta del proyecto para compartirlo con el equipo y que luego no nos pille el toro, ¿vale? Y durante la etapa de lanzamiento, muy importante, nos habla Cubo, se tiene lugar una primera toma de requisitos, ¿vale? Cubo, como os he explicado antes, tiene Cubo tradicional, en este caso que es el que estamos viendo, un proceso general donde nos habla de las etapas de un proyecto, lanzamiento, definición de requisitos, análisis, y cada uno de ellos tiene un puntito de ¿quieres saber más?, ¿no? Es decir, la etapa de lanzamiento en Cubo, pues igual si os lo leéis serán 2 hojas, 3 hojas, pero oye, si alguien quiere saber más sobre cómo hacer una buena toma de requisitos, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de tomar requisitos? Consulta el procedimiento específico toma de requisitos, ¿vale? Que lo que te dice es lo que os voy a contar yo hoy. Básicamente, 3 cosas. Durante la toma de requisitos es importante 3 cosas. Primero, hacer una buena identificación, ¿vale? La identificación de los requisitos del sistema os va a permitir poder planificar con detalle el proyecto sin luego llevaros sorpresas. Es decir, esa toma de requisitos, si la hacéis al detalle, no se va a escapar nada. Si de repente dentro de un tiempo no se ha hecho una buena toma de requisitos, vais a empezar a daros cuenta, ay, es que faltaba esto, es que sí, y entonces esa planificación se puede ir retrasando, ¿vale? Entonces, lo mejor es tener una buena identificación de requisitos para planificar con detalle, no llevaros sorpresas durante el resto del proyecto y que el proyecto arranque y siga de la mejor manera posible, ¿vale? Eso es uno, identificarlo. Luego veremos pues, que hay ciertos mecanismos como reuniones de kick-off, ¿no? o otro tipo de reuniones donde se va haciendo seguimiento de estos requisitos. Pero lo que es muy importante es, segundo punto que veis aquí, redactarlo. Es muy importante que se redacten esos requisitos. ¿Por qué? Porque lo que hablamos de palabra con el cliente, podemos tener confianza, puede quedar claro en ese momento, pero luego puede haber malinterpretaciones, no es que yo te dije, es que acuérdate que me dijiste que sí a esto y luego esto no, ¿vale? Entonces, es importante dejarlo redactado para poderlo verificar y validar con el cliente, ¿vale? Es decir, de palabra es muy difícil discutir si algo se ha aprobado o no, pero si lo tenemos por escrito, oye, versión
5, 1, 2, 3, 4, 5, las vueltas que le deis a los requisitos para tenerlos claros y decir, esto es lo que hemos aprobado. Y todo lo que se salga de aquí, pues será un cambio de alcance que tendremos que luchar, ¿vale? Sin la aprobación de los requisitos, lo que nos dice Cubo es que no deberíamos avanzar en ese proyecto, ¿vale? Porque probablemente parte del trabajo que hayamos realizado, luego, donde dije digo, digo Diego, y tengamos que rehacerlo, ¿vale? Entonces, es importante que estén bien identificados, redactados y verificados y validados con el cliente, ¿vale? Verificados por partes interesadas y validados y aprobados por ellos, ¿vale? ¿Cómo inicio oficialmente un proyecto? Pues dependiendo del tamaño del proyecto, no es lo mismo un proyecto que sea muy chiquitito que un proyecto que sea más grande, ¿vale? Pues dependiendo de ese tamaño, el inicio del proyecto puede ser diferente, puede ser una pequeña reunión de kick-off, de inicio del proyecto de 15-30 minutos, hasta reuniones que igual pueden durar uno o varios días, no sé, un proyecto muy grande, ¿vale? Que tenga una organización muy importante, donde tengamos que definir bien todos los pasos, ¿vale? Este inicio de proyecto es muy importante porque os va a dar a todos los participantes del proyecto una visión de qué queremos lograr, qué objetivos queremos conseguir con ese proyecto, ¿vale? Así como qué rol ocupa cada uno dentro del mismo, ¿vale? Para que todos nos hagamos responsables de la gestión de este proyecto, ¿vale? En proyectos que son muy grandes, este inicio del proyecto oficial también tiene que servir para compartir, entre otras cosas, un documento que luego veremos que hay que hacer, que es el plan de gestión del proyecto, ¿vale? Donde una cosa es lo que hayamos acordado en la oferta, pero si luego hay variaciones, pues tenemos que tener algún sitio donde todos veamos y tengamos claro cómo nos vamos a organizar, cómo va a consistir para que no haya sustos, ¿vale? Y para este kick-off de proyecto se recomienda invitar a todos los implicados, es decir, el gerente, el equipo, no sé, depende del tipo de proyecto que sea, ¿no? Un equipo de desarrollo, el equipo de e-learning, si trabaja QA con nosotros, ¿vale? Van a probar algo, si está Babel Creativa, ¿no? Que tengan que hacernos algún diseño, pues ahí estaría interesante que estemos todos para que cada uno no tengamos dudas y sepamos cómo empezar el proyecto. Entonces, hemos visto durante esta fase de lanzamiento que teníamos que ponernos todos de acuerdo, que tenemos que definir bien esos requisitos, ¿no? Y que una de las cosas que teníamos que hacer es, oye, ya que sabes que el proyecto va a iniciar, vete pidiendo que te creen ese proyecto en las herramientas que tengas que pedirlo para que puedas empezar a trabajar bien, ¿vale? Entonces os diréis, oye, ¿y cómo se crea y se configura un proyecto en Jira, ¿vale? Pues muy fácil. Lo primero de todo, tendréis que abrir una petición a aplicaciones internas, ¿vale? Aplicaciones internas, en base a una metodología que hemos definido, os pasará una plantillita para que vosotros rellenéis los datos del proyecto. Estos datos son importantes porque Jira está configurado o lo hemos configurado para que dependiendo del tipo de proyecto que tengáis, ese Jira va a ser de una manera u otra. No es lo mismo un Jira Servicios, donde voy a encontrar pues, evolutivos, incidencias, correctivos, que un Jira, por ejemplo, con metodología Agile, donde voy a tener sprints, ¿vale? La funcionalidad de sprint activa. En un proyecto tradicional, que es lo que vamos a ver hoy, no va a haber sprints, ¿vale? Vamos a funcionar en cascada. Entonces es importante que rellenéis bien eso para que la gente de aplicaciones internas os creen el tipo de proyecto concreto. Además, pedimos otros datos como códigos de proyecto, área que está implicada, el jefe de proyecto, ¿vale? Para dar permisos, para que esos proyectos cojan propiedades de la que luego podamos analizar pues, con cuadros de mando de Power BI que cojan todos esos datos de los Jiras, ¿vale? Entonces es importante que esté bien configurado. Además, dentro del proyecto en Jira tenemos que configurarlo y adaptarlo a nuestras características y dar permisos a la gente, ¿vale? ¿Cómo se va haciendo esto? Pues eso, primero pediremos en nuestro buzón de aplicaciones internas una nueva petición, ¿vale? Donde tendremos que hacer una petición a Jira, obviamente. Después, dentro de la parte de Jira hay una ruletita donde configuraremos y podremos configurar cualquiera de estos campos, ¿vale? Cuando iniciéis Jira, voy a meterme para que podáis ver cómo es la pantalla. Lo primero que hará es os pedirá una contraseña, ¿vale? Tendréis que meter vuestro usuario de Babel y vuestra contraseña. Si por lo que sea no tenéis acceso, como siempre, hablad con IT, ¿vale? Porque igual pues, no estáis en el Active Directory o hay algo que se ha escapado. Y meteréis usuario y contraseña y al iniciar
tendréis permisos solamente en aquellos proyectos a los que tengáis acceso, ¿vale? Yo tengo muchos más proyectos, pues porque al final desde calidad tenemos que revisar, ¿vale? Pero vosotros simplemente en la parte de proyectos tendréis acceso a aquellos proyectos en los que estéis dados de alta, ¿vale? Entonces, como jefe de proyecto, la persona que sea jefe de proyecto se meterá en su proyecto, ¿vale? Voy a buscar este en concreto. Esperad que me saltan alertas. Plantilla, proyecto cerrado. Voy a buscar el que es, el tradicional. Y dentro de mi proyecto, como hemos dicho, pues primero tengo que configurarlo. En un inicio solo el jefe de proyecto tendrá acceso porque es la persona encargada de configurarlo. Y esa persona no podrá cambiar pues, los flujos de los estados por los que pasa Jira, no podrá cambiar todo esto porque es básico para Babel, o sea, está estandarizado, pero lo que sí puede hacer es, pues, por ejemplo, ir dando permisos a las personas, ¿vale? En Users and Roles vais a ir añadiendo todas las personas que queréis que tengan acceso a vuestro proyecto, ¿vale? ¿Cómo se hace? Desde añadir usuario a un rol y buscáis su nombre. Pues, por ejemplo, me invento, Sergio, quiero que sea un desarrollador o quiero que sea el jefe de proyecto, quiero que sea un consultor, quiero que sea el Scrum Master, quiero que sea un técnico de creatividad, ¿vale? Podéis añadirle a quien sea. Y si os fijáis, aquí hay un rol que es muy interesante, que es el rol usuario externo, ¿vale? ¿Para qué sirve este rol usuario externo? Para que le podáis, dentro de vuestro proyecto de Jira, añadir a los externos, pues por ejemplo al cliente, para que gestione junto con vosotros todas las tareas del proyecto, ¿vale? Esto puede seros interesante también en otro tipo de proyectos como servicios gestionados, sobre todo en Agile, pero en un tradicional igual también, ¿no? Queréis que él mismo pase los tickets de estado, ¿vale? Puede ser interesante. Configuráis y dais acceso a las personas. Una vez hayáis dado acceso a las personas, ¿vale? A ver, ok, podéis configurar más cosas, ¿no? Pues podéis configurar, por ejemplo, la integración con otras herramientas, podéis usar herramientas de desarrollo con Jira para que se puedan crear ramas directamente desde las incidencias y tener relación con los commits, las revisiones y las compilaciones de Git, por ejemplo, ¿vale? De GitLab. Podéis configurar también, conectarlo con Bamboo, con GitHub, con Fisheye, no sé, con otras herramientas que sean de la rama de Atlassian, ¿no? Y dentro de cada uno, pues cuando ya lo hayáis unido a estas herramientas, pues veréis que luego vuestros tickets se hacen más trazables y mucho más fáciles de documentar, ¿vale? Incluso existe la posibilidad de que configuréis al inicio de un proyecto un recopilador de incidencias, que sería algo así como una página HTML en la que podéis configurar un buzón en el que la gente podrá meterse y todo lo que abran allí se irá metiendo dentro de vuestro Jira, que también pues, puede ser interesante. ¿Vale? Pues ya estaría. Entonces, una vez ya lo tenéis configurado, podríais empezar a trabajar con vuestro Jira, ¿vale? Que como os he enseñado, pues sería una pestaña parecida a esta, en la que tendréis diferentes visiones, ¿vale? Un proyecto en Jira es como un aglomerador de tickets, ¿no? Que pueden ser de diferentes tipos. En nuestro caso, un ticket en un proyecto cerrado tradicional solo va a ser de diferentes tipos, ¿vale? Tendremos el tipo tarea, ¿vale? El proyecto puede tener tareas que se pueden incluso agrupar en épicas, que no es obligatorio, pero si alguien quiere usarlo, hemos introducido la épica para poder agruparlo. Puede haber cambios de alcance, puede haber riesgos, puede haber incidencias o puede haber bugs, ¿vale? O defectos, ¿vale? De las pruebas. Estos tipos de tickets se van a ir creando con una serie de características para agruparse dentro de vuestro proyecto. Por ejemplo, este proyecto ejemplo pues tiene todas estas tareas, ¿vale? No sé cuántas serán, luego hay contadores, aquí no se ven, pero suele haber contadores y se puede saber, ¿no? Pues esta es la 1, esta es la 59, esta es la 56. Cada una de ellas tiene unos datos que podéis consultar aquí, tiene una persona asignada, ¿vale? Tiene una persona que ha reportado esa tarea,
tiene fechas de creación, fechas de fin, fecha estimada de entrega. Podéis anexar aquí con drag and drop emails que os hayáis intercambiado, documentos, una descripción en qué consiste la tarea. Podéis hacer comentarios, ¿vale? Se pueden hacer comentarios en todos los tickets de Jira y se irá viendo un histórico de actividad, ¿vale? Además, cada ticket de Jira tiene un estado asociado, es decir, cada ticket de ese proyecto va pasando por un workflow, ¿vale? Que dependiendo del tipo de tarea que sea, no es lo mismo un defecto que una tarea del proyecto, tendrá ciertos estados, ¿vale? En este caso, como proyecto tradicional, tiene una tarea, pues puede estar de abierta, estimada, en progreso, finalizada, cerrada y todas se pueden reabrir, cancelar o requerir información adicional por parte del usuario, ¿vale? Entonces, en esto se basa. Tendremos recopiladores de tickets que tienen diferentes estados y que podremos transicionar, ¿vale? Iremos viendo avance. Esta es la pantalla donde veremos todos los tickets, pero muchas veces esta forma de ver las tareas que tiene un proyecto es un poco abrumadora. ¿Qué suelen hacer los proyectos? Generarse una pizarra, ¿vale? Un Kanban. Esta pizarra asociada al proyecto tendrá esas mismas tareas, pero vistas en una forma mucho más fácil, pues el típico Kanban de los POSITs, pero en digital, ¿vale? Estos POSITs se pueden ir transicionando, ¿vale? De un estado a otro, dependiendo de esos estados. Y esta pizarra también se tendrá que configurar. Luego veremos cómo se configura. Ahora volveré. ¿Vale? Entonces hemos visto que cada proyecto en su etapa, ya cuando hemos hecho el lanzamiento, podremos empezar a crear las primeras tareas y a su vez esas tareas pueden tener subtareas, ¿vale? Las tareas pues deben estar estimadas, ¿vale? Se puede reportar tiempo, una épica puede tener 3 tareas y cada tarea de estas a su vez puede tener muchas subtareas, ¿vale? Con sus estados, con sus responsables y así tener como una matriz importante de cómo gestionar nuestro proyecto, ¿vale? Además, todos los datos que pongáis en un inicio, en ese lanzamiento o en las primeras tareas que vayáis lanzando, ¿vale? Se pueden editar, ¿vale? Entonces podréis editar cualquier campo, podréis mejorarlo, podréis crear subtareas, enlazarlas con otras, registrar horas de trabajo que tenéis sobre eso, ¿vale? Que luego veremos cómo se hace. Y al final tener un montón de información sobre cada uno de los proyectos, ¿vale? Otra cajita que tiene ese proyecto en Jira y que deberéis configurar son las versiones, ¿vale? Es decir, un proyecto en Jira puede tener diferentes entregas, ¿vale? O releases. Esas entregas se van programando y configurando dentro de la parte de versiones y releases, ¿vale? Iréis generando cada versión y cada ticket de Jira, ¿vale? Tendrá un enlace a una versión, ¿vale? Entonces aquí diréis, pues está relacionado con la versión 3, pero para eso primero tendréis que crearlas. Y otra cosa que se llaman componentes. Los componentes agrupan también tickets, ¿vale? O tareas, por así decirlo. Igual queréis agrupar, pues todas estas tareas son de back, todas estas tareas son de front, todas estas tareas son del módulo del e-learning no sé qué y todas estas otras son de este otro módulo de e-learning. Todas estas tareas son de bases de datos y todas estas tareas son de cloud, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, vais generando vuestros componentes para tener siempre una estructura bien organizada dentro del proyecto y que cada ticket lo podáis asociar a esos componentes para organizarlo mejor, ¿vale? Y todos estos tickets, cuando a lo largo del proyecto vayáis avanzando, iréis haciéndolos a través de pizarras, ¿vale? Entonces, ¿cómo configuro mi pizarra? Vuelvo al proyecto. Dentro del Jira hemos visto que teníamos esta visión del proyecto. Estas columnas, estos carriles, ¿vale? Todo esto es configurable, es decir, vosotros dentro de la gestión de vuestro proyecto vais a decidir cuántas columnas junto con el cliente o la forma que tengáis de gestionarlo, cuántas columnas queréis tener, si queréis tener carriles o no, si queréis destacar un backlog de máximo de tareas en cada columna, ¿vale? Todo esto es flexible, podéis configurarlo y decidirlo. Dentro de pizarra, configurar, podréis cambiar todo esto, ¿vale?
A ver si se inicia. Es decir, columnas. Pues yo, mira, quiero tener un estado que sea pendiente de validación, que venga después del dependiente de información y que cuando una tarea pase a estimada, pues se quede en esta columna de pendiente de validación del cliente, de requisitos, para que mi cliente automáticamente me la pase a en curso, o me la pase a pendiente de información, o me la pase a to do, ¿vale? Cualquiera de los estados, y podéis ir asociando o incluso generando un Kanban para que se vea en otra parte de la pizarra, ¿vale? Pero es bastante modificable y bastante flexible para adaptarse a vosotros. Cualquier duda, pues siempre podéis preguntarnos, ¿vale? Que, oye, pues mira, se me ha ocurrido esto, pero no sé cómo hacerlo, ¿vale? Y luego los carriles, que se llaman aquí en inglés swim lanes, lo podéis tener igualmente. Yo lo tengo por persona que está asignada, pero podéis tenerlo por proyecto, tener una misma pizarra para diferentes proyectos en las que veáis varios proyectos que tenéis a la vez con el mismo equipo, ¿vale? Pues igual podéis tener diferentes proyectos de Jira, pero visualizarlos todos desde una misma pizarra, ¿vale? Pues puede ser. O haceros una query y decir, pues yo quiero ver los carriles por persona asignada y además que tenga no sé qué, ¿vale? Podéis configurar todo lo que tengáis, pero siempre desde la pestaña de configurar, ¿vale? Ok. Eso en cuanto a configuración de pizarra. Vale, hemos visto que durante la etapa de lanzamiento, además de dar accesos al Jira, irlo configurando para poder ir creando las primeras tareas que van surgiendo, ¿vale? O lo que primero que tengáis que hacer, una fase muy importante de ese lanzamiento era cómo tomamos los requisitos de nuestro proyecto o nuestro servicio, ¿vale? ¿Qué nos van a pedir, ¿vale? Pues hay un procedimiento específico en Kubo que lo que nos dice es que tenemos que dividirlo en 3 grandes grupos, ¿no? O hay que hacer 3 grandes pasos a la hora de tomar requisitos. Primero, hacer una buena toma de requisitos. Obviamente hemos visto qué queréis, ¿no? Preguntarle al cliente cuáles son sus necesidades. Pero muy importante es analizar esos requisitos, es decir, no solo vale con anotar los requisitos que me van pidiendo, sino analizarlos bien, ¿vale? Esto es muy importante, es algo que nos pide Kubo y nos lo pide porque es una buena práctica en la gestión de cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque durante la etapa de análisis de requisitos podemos detectar, por ejemplo, posibles incoherencias, es decir, nuestro cliente igual está pidiendo algo que es un poco incoherente con otra parte del proyecto, ¿vale? Puede haber diferentes fuentes de requerimientos, puede ser que haya incompatibilidades, analicémoslo, ¿vale? Para eso está esa pequeña reunión primera donde analizaremos los requisitos del cliente. ¿Por qué es importante analizar los requisitos del cliente? Porque podemos detectar fallos, requerimientos que se puedan mejorar o plantear desde un inicio mejor, todo esto para evitar retrabajar después, ¿vale? Luego además tenemos que transformar y visualizar esos requisitos para que luego nosotros podamos trabajar sobre ellos y sobre todo cerrar definitivamente cuál es el catálogo de requisitos que mi cliente quiere y documentarlo. Estamos en lo mismo que hemos hablado al principio, ¿vale? No podemos dejar que los requisitos y las necesidades de los clientes no se analicen, es decir, él me puede pasar sus requisitos, fenomenal, pero yo tengo que demostrar que los he analizado para ver si son coherentes. Si son coherentes y vemos que todo bien, pues ya está, analizados, fenomenal, aprobados, ¿vale? Pero tienen que quedar también documentados, ¿vale? Aquí lo que nos dice Kubo es, ojo, no solo os centréis en los requisitos funcionales de cualquier servicio que estemos dando, ¿no? También puede haber requisitos legales, requisitos de GDPR, requisitos de seguridad, ¿vale? Sabéis que está el Open Web Application Security Project, ¿no? Pues que puede haber requisitos que no estamos teniendo en cuenta y que es importante que definamos desde un inicio, porque si no luego nos lo van a pedir, ¿vale? Lo que os digo, mucho cuidado con los datos, sobre todo, a la hora de tomar requisitos. Y si tenéis dudas, pues que sepáis que Kubo, dentro de esa fase de lanzamiento, pues tiene algunos, sobre todo para los que os dediquéis al desarrollo de software, existe, pues por ejemplo, un procedimiento de cómo controlar y diseñar las aplicaciones, pues que os pueda dar pistas de requisitos de seguridad que puedan surgiros, ¿vale? U otro tipo de requisitos. Una vez cerrados, tenéis que documentar esos requisitos en un entregable. Entonces, ¿qué hace Kubo? Kubo aquí os da una plantilla y os dice, oye, yo tengo ya hecha esta plantilla,
para una buena toma de requisitos. Y esta plantilla ya incluye, por así decirlo, esas mejores prácticas. Es decir, oye, no solo quiero que tomes requisitos, sino que los documentes. Tu plantilla estarán documentados. No solo quiero que tomes requisitos, sino que los analices. Pues cuándo se ha identificado, de dónde viene, quién me lo está pidiendo, ¿vale? En qué consiste, cuál es la prioridad, qué tipo de requisito es, ¿vale? Pues todo eso implica que estás analizando los requisitos y que además van a ser, pues esperemos que poco, ¿no? Pero puede ser que se modifiquen y tú tengas un control de cambios de cuál es el estado de ese requisito. Con una sola plantilla, no es que Babel quiera que hagas una plantilla y un documento más para documentar los requisitos, no, es que es bueno, es que tú teniendo esta plantilla ya vas a poder darte cuenta a la hora de escribirlos de que igual hay algo que se repite, algo que no concuerda. Te vas a dar cuenta cuando tu cliente te diga, oye, no, es que me dijiste que íbamos a hacer esto. No, mira, tenemos la versión aprobada de la toma de requisitos y pediste esto, esto, esto y esto, ¿vale? Y os va a evitar problemas a un futuro. Importante, toma de requisitos, ¿vale? Estos son algunos ejemplos, ¿vale? Nuestra plantilla de requisitos incluso tiene una pestaña que está validada por nuestro responsable de desarrollo seguro, ¿vale? Que tiene un montón de casos y requisitos de seguridad que podéis tener en cuenta, leeros, incluir algunos, otros no, ¿vale? Los que os apliquen, pero ya os va dando ideas. Entonces, yo creo que es bastante útil y bastante necesario, ¿vale? Os he puesto un vídeo que a mí me parece interesante para como expresar un poco esta etapa de lanzamiento y esta toma de requisitos, que es, el vídeo se llama The Expert, ¿vale? Si pincho aquí se pondría, pero no lo voy a poner, si quien quiera que se lo vea, es bastante gráfico y es una reunión en la que hay un experto, hay un gerente y hay un cliente y un dueño de una empresa en la que hablan de llevar a cabo un proyecto, ¿vale? Entonces, es cómo es la dificultad de lo que ve el cliente, lo que él piensa que es un requisito súper normal y cómo vosotros como expertos pues tenéis que intentar analizar bien esos requisitos y dejarlos bien escritos, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis echarles un ojo está interesante. Una vez ya hemos dicho que tenemos aprobados los requisitos, pues ya sí que sí podremos estimar y planificar el coste real del proyecto, permitiéndoos pues distribuir las tareas de todo el proyecto pues con más detalle, ¿vale? Esta fase de gestión de proyectos en Cubo es la 2 y se llama planificación de proyecto. La fase 2 de Cubo, de planificación de proyecto, se divide en 3 partes, ¿no? Tres hitos importantes en esa planificación. Una sería una cosa que se llama plan de gestión del proyecto, ¿vale? Otra sería la propia estimación del proyecto y otra la planificación global. No necesariamente van una detrás de otra, ¿vale? Esta fase de planificación es una fase común. Yo las voy a explicar una detrás de otra, pero probablemente se os solapen en el tiempo, ¿vale? La primera es, como os digo, el plan de gestión del proyecto. El plan de gestión de proyecto es un documento que nos va a ayudar a estructurar y a definir cómo nos vamos a organizar, ¿vale? Cuál es la situación actual del proyecto, en qué consiste, cuál es la estructura del equipo, cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a gestionar, si vamos a utilizar el Jira de Babel o el Jira del cliente o una herramienta del cliente, si hay una metodología a seguir del propio cliente que tengamos que interiorizar, cuál va a ser la planificación de nuestro proyecto, cuáles son los mecanismos de control que vamos a seguir, cada cuánto vamos a hacer las reuniones, si hay ANS, si no los hay, ¿vale? ¿Qué herramientas de entrega y de delivery vamos a tener de ese proyecto? Procesos importantes, entregables que nos hemos comprometido, ¿vale? Este documento es como la Biblia de lo que tenemos que ver, ¿no? Pues eso, básicamente este plan de proyecto sería nuestro manual y nuestra guía a la hora de luego trabajar en ese proyecto. También ¿para qué nos sirve? Para que si todos trabajamos en base a un plan de gestión de proyecto, es más fácil que tengamos traspasos entre proyectos porque todos trabajamos de la misma manera y un nuevo jefe de proyecto que coja un proyecto nuevo puede leerse este plan de gestión del proyecto y entender mucho mejor cómo vamos a trabajar. Además de que es un documento que debería subirse a la carpeta del proyecto y compartirse con el equipo para que todos sepamos cómo trabajamos, cada cuánto nos reunimos, cuál es el objetivo que tenemos, ¿vale? Es bastante importante. Otra parte de la fase de planificación de un proyecto, pues obviamente es la parte de
que tenemos que estimar e imputar las horas, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos esa aprobación de requisitos y más o menos tenemos claro cómo nos vamos a gestionar, tenemos que estimar el proyecto, ¿vale? Hay muchas formas de estimar proyectos dependiendo de un poco de la operativa que tengáis, ¿no? Esto probablemente venga ya en la propia oferta, ¿no? Pues que hayáis hecho una estimación ya grande, pero es importante que en esa estimación participe todo el equipo de proyecto, ¿vale? Que no solo sea el gerente haciendo la estimación, sino que, oye, si es un proyecto en el que va a participar el área de QA y va a participar el área creativa y va a participar un jefe de proyecto, un analista, ¿vale? Entre todos pongáis en común, porque es mucho más fácil llamar la atención y decir, oye, es que esta parte no vamos a tardar simplemente un día, es que hay que tener en cuenta que aquí vamos a tardar esto, o que el esfuerzo en puntos historia pues es de esto, no en lo que habéis estimado, ¿vale? Es importante que estas estimaciones estén hechas con todo lujo de detalles, ya que posteriormente pues esta información es sobre la cual vais a construir también esa planificación, ¿vale? Y como os digo, es importante que se ponga en común con todo el equipo de trabajo, ¿vale? Favoreciendo que siempre haya una comunicación, que conozcamos siempre el alcance y los plazos del proyecto, ¿vale? A la hora de imputar las horas en esta herramienta, ¿vale? En este caso Jira, pues si tenéis otras herramientas de cliente en las que tengáis que imputarlo, no hay problema, pero si queréis controlar esas horas que va dedicando cada persona de vuestro equipo o vosotros mismos en los tickets de Jira que tenéis, hay unas formas de registrarlo, ¿vale? Aquí en Jira, en el propio Jira del proyecto, lo tenía aquí, dentro de cualquier ticket, ¿vale? Vais a poder, a ver que lo abra aquí, vais a poder registrar trabajo, ¿vale? Entonces decís, oye, pues a esta tarea le he dedicado 9H, 9 horas, ¿vale? W son semanas, D son días y H son horas, es decir, weeks, days and hours, ¿vale? 3 semanas, 4 días y 12 horas. En este caso, pues igual yo le he echado 8 horas a esta tarea de hoy, ¿vale? Empecé hoy y creo que el tiempo que le quede a la tarea, ajústalo automáticamente. O me siguen quedando otras 20 horas, ¿vale? Pues eso podéis ya. Oye, pues he estado todo el día haciendo esto, tal. Registráis el trabajo y, como veréis, se van imputando en el time tracking del ticket de Jira, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos llevar un control que luego veremos a través de informes, cómo podemos visualizar toda esta información, ¿vale? Dentro de la estimación de los proyectos, hay ciertos proyectos, aquellos proyectos, por ejemplo, que son de desarrollo de software, ¿no? En la que tenemos algunas plantillas que pueden llegar a ayudaros a hacer estimaciones, ¿vale? Sé que esto es difícil. CMMI, por ejemplo, nos pide que a la hora de desarrollar un proyecto deberíamos tener líneas base con cuántos lo normal de horas que se tarda en hacer una aplicación sabiendo que tiene 3 pantallas y 4 scripts, ¿vale? Yo sé que esto es difícil porque no siempre se puede estandarizar tanto. Entonces, bueno, hay ciertas plantillas que, si queréis, os pueden servir de apoyo, ¿vale? Con diferentes tipos de estimaciones, una estimación más sencillita, una estimación un poco más global y unas estimaciones de desarrollo ya por componentes y cosas así que tengamos, ¿vale? Pero bueno, si queréis apoyaros en esto, podéis. Luego también yo sé que de la parte de gerencia, pues ellos sí que tienen ciertas herramientas, ¿no? Para hacer una gestión y una estimación de las horas, ¿vale? Dentro de la fase GP2, que es planificación, la última de las partes es la planificación global, que es un poco la planificación que vosotros entendéis siempre, o que todos entendemos, ¿no? La planificación de tareas y fechas, ¿no? Por así decirlo. Tareas, responsables y fechas. Lo que nos dice Cubo es que la planificación de un proyecto es muy importante que sea validada y aprobada por el cliente y por todas las áreas que participen en ella. Es decir, si tenemos un subcontratado, si el cliente tiene que participar, si tenemos un proveedor, ¿vale? Tiene que estar aprobado y comprometido por todas las partes, ¿vale? Y una vez ya habéis realizado la aprobación, ponerse en común con todo el equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que todos en mi equipo tengamos claro dónde entro yo, dónde entras tú. Cuando termine yo entra esta persona y dura no sé cuántos días, ¿vale? Y que todos tengamos claros cuáles son nuestras tareas,
cuáles son nuestras responsabilidades y tener un ámbito común de fechas e hitos, ¿vale? Muy importante. ¿Cómo planifico? Pues lo que nos dice Cubo es, oye, para realizar la planificación de un proyecto es muy importante que tengáis en cuenta los siguientes puntos. Por ejemplo, incluir festivos, ¿vale? En vuestras planificaciones. Si tenéis equipos en otras localizaciones, ¿vale? Ahora que estamos internacionalizando mucho, tenéis que tener en cuenta pues, que cada localidad pues, igual tiene sus festividades. Entonces, en esa planificación estamos teniendo en cuenta que se va a trabajar 3 días, igual uno de esos días es festivo y ya no cuentas con esa persona. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Incluir las vacaciones, también no es lo mismo un proyecto en agosto que un proyecto en febrero, ¿vale? De todas esas personas. Si no sabéis todavía quién va a participar, pues al menos intentar hacer una hipótesis. Si tú ya sabes que el proyecto va a durar un año, pues ya sabes que en algún momento alguna persona, si es en verano, pues hay más probabilidad de que las personas estén de vacaciones durante ese mes, ¿vale? Además, tenéis que tener en cuenta, obviamente, la entrada real al proyecto, cuándo se va a empezar y cuándo tiene que finalizar el proyecto. Y muy importante en esa planificación establecer qué dependencias va a haber entre las tareas y las personas o los recursos que podamos necesitar. Un recurso, pues estoy hablando de una infraestructura, un servidor, ¿vale? Sobre todo que no sobrecarguemos a las personas también, ¿vale? Entonces, bueno, pues qué dependencias de tareas existen y todo esto tenerlo en cuenta en la planificación global, ¿vale? Que compartiremos para asegurarnos de que todos estamos de acuerdo con esa planificación, ¿vale? ¿Cómo puede ser la planificación? Lo que nos dice Cubo, oye, no nos obliga, Cubo te da una plantilla, tenéis un proyecto donde podéis tener tareas, ¿vale? Duración, inicio, o sea, una cosa es el tiempo, la estimación que voy a tardar en hacer esa tarea y otra cosa es cuando voy a empezar a hacerla. Yo puedo tardar 5 horas, pero igual no puedo empezar hasta dentro de 2 meses a hacerlo, ¿vale? Entonces, responsables, inicios, duraciones y tareas, ¿vale? Entonces tendremos un project o tendremos, en el caso, por ejemplo, de una gestión agile, pues vamos a tener nuestro backlog, ¿vale? En el caso de un tradicional, pues tendremos que tener una planificación que irá actualizándose a lo largo del proyecto, ¿vale? Como consejo, Cubo nos dice que introduzcáis tareas que no son responsabilidad directa vuestra y que el proyecto en la totalidad es nuestra responsabilidad, es decir, es que el proveedor se ha retrasado, ¿vale? Pero de nosotros depende estar persiguiendo al proveedor y estar seguros y si existe algún riesgo, pues levantarlo para que el cliente sea conocedor, ¿vale? La planificación del proyecto tiene que ser validada y aprobada por el cliente siempre. Si va cambiando, pues a través de actas de reunión, un acta de kick-off, ¿vale? Un correo, una herramienta. Tiene que ser de uso diario por el responsable del proyecto para poder identificar posibles retrasos, posibles riesgos e irse actualizando todo el rato con el avance, ¿vale? Y todas las aprobaciones, pues tenerlas guardadas. ¿Dónde vais a guardar esas planificaciones y esas versiones de las planificaciones? En la carpeta del proyecto. ¿Os acordáis? Aquí en Babelnet teníamos unos proyectos que guardábamos en la carpeta del cliente, pero imaginaros que esta es, ¿vale? Mi modelo. Yo tenía un proyecto cerrado y pues la planificación estará en la etapa de gestión, que es donde estamos, planificación, ¿vale? Pues aquí tendremos mi plan de proyecto y mi planificación, ¿vale? Planificación versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, todas las que tengamos. Imputar las horas, ya hemos visto cómo se puede hacer y que sepáis que Babel pues también tiene una cosa en el Jira implantada que se llama QuickTime Sheet, en la que tendréis como una visión un poco más sencilla por persona de las horas que está dedicando a cada uno de los días y en qué tareas, ¿vale? Incluso si sois responsables, luego veréis que se pueden hacer informes para tener todo esto. Entonces, durante la etapa de lanzamiento ya tendremos pues, nuestra planificación, nuestra estimación, configurado nuestro proyecto y ese proyecto ya empezará a trabajar, ¿no? Ya crearemos nuestros primeros tickets y el proyecto consistirá, esa gestión, en ir transicionando esas tareas y que el proyecto vaya avanzando. Que sepáis que en Jira tenéis diferentes estados sobre los que podéis ir trabajando o en la versión pizarra con un drag and drop irlos arrastrando de un nivel a otro. Si queréis cambiar muchos tickets de golpe, ¿vale? Porque igual pues de repente ha habido 30 tareas que han transicionado y habéis finalizado ese mismo día, con el botón del control, ¿vale? Seleccionáis tarea a tarea, ¿vale? Dentro de esta pizarra y botón derecho cambiar en masa, ¿vale? Y os dejará
ponerle a todas esas tareas la misma fecha fin, ponerle la estimación de horas, todas las mismas que queráis, cambiarle el nombre, adjuntar un documento, todo lo que queráis editar se puede editar en masa, a la vez en muchas tareas, ¿vale? Y eso os facilita un poquito. Vale, hemos visto dos etapas principales en la gestión de cualquier proyecto en cascada, ¿vale? Cualquier tipo de proyecto. Una era el lanzamiento, donde hemos visto pues, cómo se toman las necesidades de ese proyecto, cómo se definen los requisitos, y otro ha sido un poquito cómo lo planificamos, ¿vale? La tercera parte de un proyecto es, vale, ya lo hemos lanzado, ya está planificado y vamos a empezar, lo vamos a ejecutar. ¿Cómo se controla un proyecto? ¿Vale? ¿Qué nos dice Cubo que tenemos que tener en cuenta a la hora de controlar el proyecto? ¿Qué nos piden esas buenas prácticas? ¿Qué nos va a pedir calidad? ¿No? Pues cosas muy básicas. Una, que hagamos un control y un seguimiento del proyecto, de las tareas, del avance, ¿vale? Otro, que hagamos seguimiento de los cambios de alcance que pueda haber. Otro, que hagamos control de la gestión de los riesgos del proyecto. Y otro, gestión de los cambios de alcance, ¿vale? Perdón, este ya lo he dicho antes, que está repetido. Entonces, ¿qué dice el plan de proyecto? ¿Y cómo hago yo mi control de mi proyecto? ¿Os acordáis que existía un documento que era el plan de gestión del proyecto? ¿Qué hemos dicho ahí? Control del proyecto, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos acordado con el cliente? Pues mira, hemos acordado que vamos a hacer unas dailies todos los días y luego además una reunión semanal donde miraremos el avance y saldrá un acta que tendremos que entregarle al cliente, ¿vale? Pues así es como tendremos que controlar. Si el día de mañana esta forma cambia, cambiamos nuestro plan de proyecto siempre acorde a lo que quiera el cliente, ¿vale? Pero es bueno hacer un seguimiento, obviamente. Entonces, en Jira podemos configurar nuestra pizarra, como os he dicho, para ir viendo un poquito en qué estado están las tareas y cómo las vamos siguiendo, ¿vale? Esa sería una forma. Pero sobre todo, normalmente lo más normal es que la gestión de cualquier proyecto se haga a través de seguimientos con informes, ¿vale? Normalmente se hacen informes de seguimiento, ¿vale? Que pueden reflejar en qué estado está el proyecto, cómo están sus tareas, ¿vale? Estos informes pueden ser de tipo informe más grandes o un tipo acta, ¿vale? Hacer una reunión en la que vamos a analizar toda esa información de seguimiento, ¿no? Oye, pues de esa reunión vamos a levantar actas donde se reflejen todos esos acuerdos o decisiones que estamos tomando en esas reuniones, ¿vale? Esta herramienta de tener siempre reuniones con el cliente y levantar actas es bastante útil, ¿vale? Para salvaguardar aspectos que puedan ser conflictivos con el cliente. Por ejemplo, no, es que tú me dijiste que esto no lo íbamos a hacer. Oye, es que yo esto no te lo dije así. Pues sacáis el acta, sí, mira, como vimos, uno de los puntos que tratamos fue que había revisado el funcional y me dijiste que querías que funcionara de esta manera. Ah, pues sí, ¿vale? Entonces, tenemos que tener actas de reunión, de las reuniones donde revisemos información de seguimiento de ese proyecto, ¿vale? Del que van a salir planes de acción para periodos futuros, es decir, normalmente de estas reuniones pues suelen salir acuerdos y suelen salir también entregables que tengamos que hacer, ¿vale? Como consejo, lo que solemos deciros es bueno llevarse ese informe de seguimiento, la planificación detallada y la evolución de los riesgos para revisar en cada plantilla, ¿vale? Nosotros en Cubo tenemos una plantilla, tanto en PPT como en Word, para que podáis usar. Si el cliente quiere que uséis la suya, podéis usar la de seguimiento del cliente, ¿vale? Pero es importante que en esas reuniones queden reflejados el seguimiento de los riesgos que pueda haber en el proyecto, tanto internos como externos, ahí ya dependerá de lo que queréis comunicarle al cliente, ¿no? El seguimiento de las tareas y los avances que lleváis y el seguimiento de la aprobación de los entregables, es decir, pasito a pasito, oye, ahora aprobamos esto, ¿no? Aprobaciones. Lo que hemos dicho, utilizar estos informes y actas para solicitar y reflejar las aprobaciones ir viendo el avance. Cosas que nos dicen, por ejemplo, no reconocer un retraso en un proyecto suele ser un error. ¿Por qué? Porque puede ser que no sea nuestra culpa, ¿vale? Porque igual estamos en un proyecto y nos hemos dado cuenta de que hay un proveedor con el que trabajamos conjuntamente con el cliente y no nos está entregando una parte del proyecto. Pues vamos a esa reunión de seguimiento y lo levantamos. Oye, mira, esto puede ser que se retrase porque dependemos de esto. Es bueno saberlo cuanto antes para poder remediarlo y además tener implicado al cliente nos va a ayudar a que ese cliente es el primer interesado y nos va a ayudar a resolverlo, ¿vale?
Entonces aprovechemos eso para ver los avances, aprovechemos eso para solicitar y reflejar las aprobaciones y también es importante que distribuyáis el acta a todos los implicados, es decir, si en esa reunión estamos otro proveedor, el cliente y no sé, alguien más, ¿vale? Se envía el acta y lo que se suele hacer es en ese correo decir, oye, estos son los acuerdos que hemos hablado durante la reunión, si en el plazo de X días no nos habéis dado feedback, se entiende que todo el mundo está de acuerdo con lo hablado en la reunión, ¿vale? O con lo levantado en el acta. Y así os aseguréis un poquito tener esas aprobaciones, porque es difícil, es verdad, que os contesten y os firmen las actas, os digan ok, ¿vale? Pero es importante que se envíe, para que todo el mundo se dé por enterado y que luego no pase nada. ¿Qué hacemos con esas actas o con esos informes de seguimiento que van surgiendo? Pues igual que teníamos una carpeta, en la carpeta del proyecto, ¿vale?, con los documentos de la planificación, pues en gestión, control y seguimiento, ¿vale?, tenemos para meter los informes de seguimiento, las actas de reunión, ¿vale? Dentro de actas de reunión, pues una por día, una por mes, lo que hayáis acordado. Seguimiento del proyecto, ¿vale? Es común que el jefe de proyecto igual pues no distribuye el informe de seguimiento entre el equipo de trabajo. Es muy conveniente incitar y obligar a todo el grupo a leerse ese informe de seguimiento, ¿vale? Porque aunque en ese momento igual no puedan estar todo el mundo presente en la reunión con el cliente, debería distribuirse ese informe o ese acta para que la gente tenga todo el contexto y la información de los integrantes del proyecto, ¿vale? Que den conocimiento y un poco la visión de cómo va. ¿Cómo hago seguimiento interno del proyecto? Para este punto lo que nos dice Cubo, lo que nos da para ayudarnos son dos aspectos diferenciados, ¿vale? Una cosa es el seguimiento de la producción y otra cosa el seguimiento de las personas que trabajan en el equipo, ¿vale? Con producción en Cubo se están refiriendo a cuánto habéis avanzado, ¿no? Pues oye, teníamos estas tareas y todavía me queda este tiempo, ¿vale? Si tengo una tarea que está estimada, lo que nos dice este ejemplo, ¿no? Tengo una tarea que está estimada en 3 días, me queda 1 para terminarla, ya hemos producido 2 días, lo más lógico es que nos quedará 1 día, pero ¿y si no? ¿Vale? Entonces, consecuentemente, además de esta producción, es importante saber el tiempo que hemos invertido en realizar la tarea y sobre todo el tiempo que nos queda, ¿vale? Entonces, pues bueno, te da algunos trucos, pues como calcular, por ejemplo, el TNF, que es el tiempo no facturable, ¿no? Oye, lo que he estimado menos el tiempo que tengo incurrido, menos el tiempo que tengo restante, ¿vale? Que podáis tener un poquito el control. Y como estaba diciendo, pues otro aspecto del seguimiento del proyecto en interno es el seguimiento de las personas, ¿vale? Es decir, si hay colaboradores, cuáles son sus expectativas, ¿no? La evaluación del mismo, pues más o menos llevar un seguimiento mínimo cada 6 meses, 1 año, pues para ver que el equipo está contento, ¿no? Esto también nos van a ayudar desde la parte de personas. ¿Cómo hacer el seguimiento de la producción? Pues ya os hemos dicho, ¿no? Hay un informe, por ejemplo, en Jira que se llama Project Pivot Report, donde podéis hacer seguimiento pues, de cuántas horas lleváis imputadas en el proyecto, cuántas horas os quedan, ¿no? Y hacer seguimiento de esto y podéis llevarlo a las actas, por ejemplo, o a los informes. ¿Cómo saco informes de Jira? Aquí tendré una pestaña dentro de informes, ¿vale? En el que vais a tener pues, un montón de informes posibles, trabajos por hacer, gráficas de control, velocidades, diagramas de flujos acumulados, ¿vale? Todo lo que podáis ver, tiempos de resolución de tickets para los servicios gestionados, imaginaros, tareas, número de tareas y tipos de tareas que tenéis y cómo se van repartiendo, ¿vale? Y un montón de informes. Otra de la parte del seguimiento que se tiene que hacer de ese control del proyecto y una de las más importantes es la gestión de riesgos, ¿vale? Me da igual qué tipo de proyecto tengamos, si es un desarrollo de software, si es un e-learning, una infraestructura, una consultoría. Al final, todos los proyectos tienen que estar gestionados los riesgos del mismo, ¿vale? Entonces, Cubo dedica un procedimiento específico a explicaros cómo hacer una buena gestión de riesgos. Yo obviamente os lo voy a resumir, pero siempre que sepáis que todo lo que yo os cuento está apoyado documentalmente, pues si lo queréis de apoyo para presentar ofertas o para investigar vosotros por vuestra cuenta, ¿vale? Y esta metodología, como sabéis, está basada en las mejores prácticas, en el PMP, en CMMI, en ISO, ¿vale? En todas ellas con sus buenas prácticas. Gestión de riesgos. ¿Qué nos dice Cubo? Labor imprescindible para asegurar que los objetivos del proyecto se cumplen, ¿vale? Y por muy experto que sea el responsable,
es importante dedicar un tiempo a planificar y hacer seguimiento de los riesgos del proyecto, ¿vale? ¿Qué fases nos dicen que tenemos que hacer durante la etapa de gestión de riesgos? Primero, identificar y registrar, ¿vale? Nosotros tenemos una plantilla de riesgos, ¿vale? Que os la enseño aquí. Bueno, espera, a ver si me sale. Aquí, ¿vale? Tenemos una plantilla que está obviamente en la carpeta de las plantillas que os he enseñado al principio. Esta plantilla ya está hecha para que vosotros, siguiendo esta plantilla, vayáis cumpliendo con todas las fases importantes de la gestión de riesgos. Como poner así, si ponéis la estrategia, pues estaréis ya poniendo estrategias de mitigación, habréis analizado el impacto, habréis visto la probabilidad, ¿vale? Todo esto se sigue utilizando la plantilla, pero si vuestro cliente tiene su propia plantilla, pues aseguraros de que se cumplen estas cosas, ¿vale? Si lo registráis en Jira porque queréis tener un ticket de riesgos, me parece bien, pero entonces tenéis que tener en cuenta que se ha hecho todo lo que os voy a decir ahora. Para hacer una buena gestión de riesgos, primero, como con los requisitos, ¿no? Pensarlos, identificarlos, ¿vale? Y documentarlos, ¿vale? Registrarlos. ¿Que no se te ocurre ningún riesgo? Mira, Sandra, es que, jolín, es que mi proyecto de verdad es que no tiene ningún riesgo. Raro, ¿vale? ¿Qué hacemos desde Babel? Lo que damos es, dentro de esa plantilla de riesgos, existen ejemplos de riesgos que pueden ir surgiendo en los proyectos, ¿vale? Entonces podéis coger cualquier ejemplo y añadirlo a la lista de los riesgos. O igual vuestro proyecto tiene un riesgo muy concreto que podéis ir añadiendo y ir haciendo siguiendo, ¿vale? Pero lo más importante de los riesgos es que estén identificados, evaluados, tratados, ¿vale? Un riesgo puede ser eliminado, un riesgo puede ser mitigado o puede ser aceptado, es decir, yo no voy a poner ninguna acción porque, imaginaros, tenemos el riesgo de que caiga un meteorito y que destruya toda la sede de Babel. Vale, pues en ese caso la probabilidad es muy baja, el riesgo probablemente sea destrucción de todo, pero no voy a hacer nada, es un riesgo que acepto, o sea, no puedo hacer nada, ¿vale? O puede ser que haya riesgos en el que las medidas de mitigación las medidas que pongáis sean demasiado costosas para el proyecto. Pues no tenéis más remedio que aceptarlo y si pasa, lo aceptaremos, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos, pues oye, normalmente los riesgos suelen tener acciones, ¿vale? ¿Qué más cosas nos piden estas buenas prácticas? Que hagáis una monitorización y un seguimiento de los riesgos, ¿vale? Entonces, ¿cómo cumplimos con todo esto? Con nuestra plantilla, ¿vale? Tenemos una plantilla que iremos subiendo a la carpeta de gestión, a la parte de control y seguimiento, riesgos, donde iremos teniendo diferentes versiones de esa plantilla de riesgos, ¿vale? En vuestro caso, esos riesgos, la periodicidad de seguimiento que tengáis va a ser la que hayáis marcado en el plan de gestión. Es decir, yo voy a hacer seguimiento de riesgos todas las semanas, voy a hacer seguimiento de riesgos cada mes, voy a hacer seguimiento de riesgos cada 3 meses. Lo que hayáis definido es lo que se tiene que cumplir, ¿vale? Y ya estaría. En cuanto a la gestión de cambios de alcance, vale, pues tendríamos que tener en cuenta que un proyecto puede sufrir algún tipo de cambio de alcance que suponga una revalorización en tiempo o en dinero del proyecto, ¿vale? Lo cual os va a implicar realizar una modificación de la planificación de las tareas, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer en ese caso? Primero, anotar el cambio en Jira, ¿vale? Muy importante, como tipo cambio, y documentar en qué ha consistido ese cambio de alcance. ¿Cómo lo hacemos? A través de una plantilla. Cubo os da una plantilla para que vosotros gestionéis los cambios de alcance de la mejor de las maneras. Es decir, no tenéis que pensar qué tengo que hacer en un cambio de alcance. Pues me cojo la plantilla y voy siguiéndola. ¿Qué me va a pedir esa plantilla? Que analicéis qué impacto va a tener ese cambio. Que digáis quién lo tiene que aprobar. Que se deje constancia de quién lo ha aprobado, ¿vale? Pues si luego hay cualquier problema, pues que se sepa que esta persona lo ha aprobado, ¿vale? Normalmente un cambio de alcance pues tiene que estar en conocimiento de los gerentes, ¿vale? Y tiene que estar aprobado por las personas que decida el gerente que tiene que aprobarse, ¿vale? Por supuesto, tiene que estar validado y aprobado y se tiene que definir un plan de acción para acometer ese cambio de alcance, ¿vale? Que normalmente pues suele llevar una aprobación de una nueva planificación o un nuevo presupuesto si corresponde, ¿vale? Así es como quedaría registrado. Veríamos un ticket de cambio con una plantilla de inventario de cambios, que la tenéis también en la carpeta de plantillas, con
los cambios que ha sufrido, pues en este caso relacionado con otros tickets que ya se han cerrado o que igual esos se eliminaron y añadieron unos nuevos, ¿vale? Y después del cambio de alcance, pues actualizamos nuestro plan de gestión del servicio, la planificación, la plantilla de requisitos, lo que sea que haya cambiado, en la carpeta de la intranet, pues iréis actualizándolo, ¿vale? Y por último, dentro de la parte de gestión, hablaremos de toda la parte de métricas, ¿vale? Lo que nos dice Cubo es que la manera de constatar si nos estamos acercando o alejando de las metas de nuestro proyecto es medir, ¿vale? Los famosos KPIs, que todo el mundo habla de cuadros de mando, KPIs, ¿vale? Pues nuestro proyecto igual. Deberíamos tener definidas al inicio del proyecto cómo vamos a medir si ese proyecto va bien o mal, ¿vale? Cubo no te obliga a medir ciertas cosas, ¿vale? Pues por ejemplo, para medir el proyecto, nosotros internamente o probablemente el gerente tenga indicadores económicos, tenga riesgos sobre esta parte en PMZ, ¿vale? Pero igual vosotros como jefes de proyecto tenéis que definir qué indicadores os van a indicar a vosotros si el proyecto está yendo bien o mal. Pues se me ocurre, incidencias después de la puesta en producción de las versiones que vais entregando, avance de tareas del proyecto, cumplimiento de planificación, ¿vale? Pues otra serie de indicadores que a vosotros os van a aportar, ¿vale? ¿Qué os ofrece Cubo? Cubo os ofrece una plantilla para que podáis dejar por escrito cuál es el indicador que vais a medir, cada cuánto se va a medir, de dónde vais a sacar los datos. De esta manera, si un jefe de proyecto se va de este proyecto y entra otro, pues siempre va a poder coger y saber cómo medir esos indicadores, ¿vale? ¿En qué podéis apoyaros también? En Jira, ¿vale? Acordaros que Jira tiene una parte de informes, ¿vale? Y cuadros de mando del que podréis sacar una serie de información que igual os es útil para poder analizar todos estos indicadores del proyecto, ¿vale? Hemos visto que una forma de sacar este tipo de datos que nos ayuden a hacer seguimiento del proyecto es a través de Jira, ¿vale? Porque toda esa información que hemos ido creando, todas esas tareas que tenemos en nuestro Jira, pues también toda esa información es explotable, ¿vale? ¿Cómo podemos sacar la información? Pues de tres formas, bueno, dos formas. Una, a través de los informes que ya están predefinidos, ¿vale? Que podéis utilizar aquí en Reports, ¿vale? En el que tendréis diferentes tipos de reportes, pues yo que sé, el Time Tracking Report, Project Pivot Report, que es uno de los que hemos dicho que podéis usar. Si tuvierais un proyecto que estuviera utilizando el plugin de pruebas, ¿vale? De Xray, pues podréis sacar reportes de ejecución de test, ¿vale? Requerimientos, o sea, cobertura de requerimientos, ¿vale? Un montón de cosas útiles, pero igual hay información que queréis sacar vosotros para otros indicadores que queréis medir, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la búsqueda, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa en Jira que se llama Issues, le dais a Issues y buscáis en en Search for Issues, y en Search for Issues os va a salir una pantalla donde podéis encontrar diferentes filtros, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, filtraréis por el proyecto o los proyectos que queráis meter dentro de ese filtro, ¿vale? Yo en mi caso pues voy a filtrar por el proyecto que estamos usando, ¿vale? Y dentro de eso tenéis un modo filtros predefinidos, por así decirlo, en el que podéis decir, pues quiero que sea de tipo cambio de alcance, o para saber todos los cambios de alcance que he tenido, o todos los defectos, o todas las incidencias, o bien quiero saber todas las que están en progreso y abiertas, ¿vale? Podéis buscar también más filtros, pues por ejemplo quiero la fecha de cierre, ¿vale? Que sea en los últimos no sé cuánto tiempo, ¿vale? O podéis trabajar, vosotros que la mayoría conocéis estos temas informáticos, no, es muy fácil, podéis hacer filtros avanzados, ¿vale? Un filtro avanzado sería una forma de con SQL configurar el filtro. Entonces, si no simplemente quiero ir añadiendo filtros, sino que quiero poner incluso condicionantes, ¿no? Pues quiero que sea o del proyecto cerrado plantilla o del proyecto sea igual a consultoría y transformación Agile. No sé, me estoy inventando, ¿vale? Podéis ir añadiendo aquí una serie de cosas y darle a buscar, ¿vale? Cuando le deis a buscar, pues ya el filtro de Jira os sacará todo lo que tenga que ver con esto. ¿Qué más cosas útiles podéis hacer desde aquí? Pues imaginaros,
Voy a quitar esto para poner un filtro básico, ¿vale? Una vez tenéis esto, dentro de vuestro filtro básico, yo quiero sacarle los colores a Dani y quiero decirle, oye Dani, ¿qué pasa aquí? Que tienes estas abiertas todavía y no se han terminado, ¿vale? Persona asignada, pues por ejemplo, esta tal Alexandra, ¿no? Que tiene aquí unos cuantos tickets en progreso. Y digo, oye, mira, esto está desde febrero de 2023, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, podéis descargaros toda esta información, exportarla a Jiras para calcular, sacar tablas, todo lo que queráis, o incluso directamente desde aquí compartirlo a través de un email. Yo aquí digo, pues Daniel.López, ¿vale? Pues Castillo, por ejemplo. Le digo, hola Dani, echa un vistazo a estas incidencias porque todavía están por aquí, ¿vale? Entonces le daréis a compartir y se le enviará un correo con esa información. ¿Qué queréis exportaroslo? Podréis exportarlo en diferentes. Y otra cosa que podéis hacer es crear cuadros de mando directamente desde estos filtros. Por supuesto, estos filtros podéis guardarlos y tener aquí vuestros filtros favoritos. Pues por ejemplo, yo tengo un filtro para saber todas las áreas que tengo. Pues he hecho un filtro en el que tengo diferentes proyectos. Quiero saber un filtro para sacar todas las incidencias de seguridad que tenemos, catalogadas como tal. Quiero tener un filtro con las cosas que tengo pendientes de cierre de las últimas 3 semanas. Pues me configuro el filtro y siempre que pinche aquí me va a sacar la última foto, ¿vale? Y con esto, como os digo, también me puedo crear un dashboard, ¿vale? ¿Qué es un dashboard? Pues un cuadro de mando que tiene Jira, ¿vale? Relacionado con esto. ¿Qué tipo de cuadro de mando? Pues hay 800.000. Por ejemplo, quiero un pie chart, ¿vale? Entonces me sale un poquito y digo, pues venga, me gusta, sácamelo. ¿Dónde quieres que te lo ponga? En un cuadro de mando con el filtro, no sé qué, ¿vale? Entonces iréis salvando todos estos datos y finalmente se os configurará aquí, ¿vale? Entonces tendréis vuestros diferentes cuadros de mando, donde yo, por ejemplo, tengo un cuadro de mando donde tengo configurado que siempre me salgan las personas asignadas a las tareas y las horas que van dedicando. Pues por ejemplo aquí veis que hoy había dedicado 8 horas a esta tarea. Luego puedo tener también el porcentaje de ISUs que tiene cada una de las personas de mi equipo. Luego quiero tener un porcentaje de cumplimiento, ¿no?, de los tickets que voy teniendo y un Gantt report de las tareas que tengo y cómo van evolucionando, ¿vale? Y esto todo es configurable. Configurable desde Dashboard o desde el ISU creándome el dashboard, ¿vale? Podéis añadir aquí cualquier gadget, cargarlos todos, eso es importante. Y dices, oye, pues yo quiero un bubble chart, yo quiero... Y si os gusta más trabajar con Excel o con Power BI, cogéis vuestra vista de Search for Issues, os lo exportáis a Excel o al formato que queráis y podéis trabajar desde ahí también, ¿vale? Entonces, al final, Jira tiene una forma de gestión en la que podemos aprovecharlo de diferentes maneras. Y por último, para la parte de gestión, todos los que trabajéis en proyectos cerrados de desarrollo de software, ¿vale? Y trabajéis en proyectos de más de 70.000 euros y más de 7 meses de duración, estáis bajo las directrices del CMMI, ¿vale? Entonces, son proyectos susceptibles de entrar como proyecto CMMI que tienen un plus de control, por así decirlo, ¿vale? Estos tipos de proyectos también tienen que tener en cuenta 3 cosas más. Una sería las peer reviews, ¿vale?, que son revisión entre pares o revisiones entre colegas, que consiste en una actividad en la que estáis ayudando a detectar problemas antes de entregarlos, por así decirlo, ¿no? Consiste en alguien realiza un trabajo y otra persona tiene que revisar el trabajo de la persona anterior intentando sacar defectos, ¿vale? Y no vale que sea su jefe, es decir, como bien dice, es una revisión entre pares, ¿vale?, entre personas del mismo rango, ¿vale? Y todo esto pues tiene que estar bien documentado con plantillas, ¿vale? Entonces tenemos plantillas para hacer peer reviews de ciertas cosas, pues se suele hacer peer review al código, peer review a un funcional, ¿vale?,
peer review a un plan de pruebas, donde quede constancia de que lo ha revisado esta persona y también ha hecho un peer review esta otra. ¿Vale? ¿Y qué nos ayuda a encontrar? Pues podéis encontrar defectos con productos de trabajo, problemas de funcionalidades o de diseño, problemas con el proceso, problemas de cronograma o de riesgos que puedan surgir, ¿vale? Otro control que sirve para proyectos grandes y de desarrollo de CMMI sería una cosa que se llama DAR, ¿vale? Que es el análisis de decisiones y resolución, ¿vale? Cuando en un proyecto tenéis que tomar una decisión basado dar una solución a un cliente, lo que te pide este CMMI a la hora de desarrollar es que esa decisión esté basada en criterios técnicos, ¿vale? O sea, en criterios objetivos. Para eso tenéis una plantilla de DAR, que ya nosotros os la damos, para que ahí escribáis cuáles han sido los criterios que habéis tenido y qué requisitos tenéis en cada uno, ¿vale? Para que se vea que esa decisión no ha sido basada en la expectativa o en la experiencia de la persona, sino que realmente se han tenido en cuenta, se han analizado esas decisiones en base a criterios, alternativas, técnicas o no técnicas, pero que al final estén evaluadas de una manera objetiva, ¿vale? Y por último está también el CAR, ¿vale? Que es el análisis de la causa raíz, ¿vale? A la hora de controlar el proyecto pueden surgir ciertos problemas, ¿no? Entonces, el CAR lo que nos ayuda es a analizar la causa y la resolución de ese problema, ¿vale? Entonces tenéis una plantilla en la que si en algún momento tenéis un problema en ese proyecto, podéis utilizarla y os ayudará, con los diferentes pasos que tiene, a determinar por qué ha pasado ese problema, qué posibles acciones podéis hacer y registrar si ha habido resolución o no de ese problema, ¿vale? Entonces serían como 3 documentos más en el caso de proyectos muy grandes y de desarrollo solo que deberíais hacer también, ¿vale? Esto es ya por CMMI. Vale, y por último, la última parte de la gestión de nuestro proyecto, sea del tipo que sea, sería la finalización del proyecto, ¿vale? Es decir, Cubo lo que nos dice es que tiene que haber una etapa para finalizar bien el proyecto, es decir, finalizar el proyecto no es solo entregar lo que tengamos que entregar, ¿vale? Aquí hablamos de desarrollo o un entregable que hayamos acordado en nuestro tipo de proyecto, en nuestra consultoría, en nuestro servicio, ¿vale? También es bueno conseguir la última aprobación, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el visto bueno de lo que hemos entregado y porque si se nos piden más cosas, ya sabemos pues, que igual tenemos que abrir otro proyecto u otra fase del mismo, ¿vale? ¿Qué fases son importantes en la finalización del proyecto? 1. Tener lecciones aprendidas, ¿vale? Con la intención de aprender de nuestros errores. Es decir, si hay 2 personas que están trabajando en un mismo tipo de proyecto, ¿vale? La segunda persona, cuando vaya a hacer su nuevo proyecto, puede consultar el proyecto 1 y ver y aprender de ese tipo de proyecto, cosas que salieron mal y que habría hecho de otra manera o cosas que hicieron súper bien y que queremos repetir, ¿vale? O por ejemplo puede ser que dentro de un mismo cliente vayamos a hacer diferentes proyectos y yo quiera consultar qué pasaba con ese cliente en otro tipo de proyectos, pues si es un cliente que luego me ha dado problemas porque no habíamos definido bien los requisitos, que responde tarde, que funciona internamente de esta manera, ¿vale? Pues todo eso lo tenemos en una cosa que se llama lecciones aprendidas, ¿vale? Entonces vamos a pedir que se analicen las lecciones aprendidas de cara a poder aprender dentro de la empresa de las cosas de proyectos pasados y luego el cierre formal del proyecto, ¿vale? También tenéis un acta donde podréis utilizar para dar por finalizado. Creo que hay un acta normal en Word y posible incluso un correo que enviéis, ¿no? O igual hacéis una reunión final, ¿vale? Y queréis grabarla y subirlo con el consentimiento, por supuesto. Pero bueno, también serviría, ¿vale? Al final tenemos que cerrar el proyecto. Conseguir la aceptación y aprobación escrita del cliente de que el proyecto ha terminado, ¿vale? Cobrar las facturas que tengamos pendientes en el alcance del proyecto, liberar oficialmente de cara a Babel las
por un lado, las personas, ¿no?, con tiempo para que se puedan ir asignando y liberando los recursos de manera progresiva, y algunos recursos que tengamos asignados al proyecto, licencias, si hemos pedido ordenadores para hacer pruebas en un móvil Mac porque era un proyecto de diseño web, diseño de una aplicación de iOS, ¿no? Pues todo eso se tiene que liberar y devolver a IT, pues, para que no se estén pagando licencias innecesarias, ¿vale? Y luego hay un documento, que existe una plantilla en Cubo, que suele ser útil para algunos proyectos de administraciones públicas, ¿no?, que se llama Certificado de Buena Ejecución, ¿vale? Esta es una plantilla que nos suelen pedir para demostrar que hemos trabajado en otros proyectos y que todo ha salido bien. Y nos suele dar oportunidades de ganar más proyectos. Entonces, bueno, si podéis y pues trabajamos todos juntos en esto, conseguir esos certificados de buena ejecución y tenerlos en el proyecto es bastante útil para futuros proyectos, ¿vale? Y ya estaría. Todo Cubo, dentro de la parte de gestión, en esto hemos hablado de gestión tradicional, tiene al final del documento un checklist sencillo con cosas importantes a tener cuando finalicemos, ¿no? En este caso hago un repaso, ¿no? Pues hemos hablado del lanzamiento de un análisis de requisitos, serviría con la plantilla que utilizamos nosotros como propio análisis, actas de reunión, estimación de tiempos y económica, un plan de gestión del proyecto que esté aprobado, que tenga sus riesgos iniciales, que tenga una planificación, que exista una planificación detallada, ¿vale?, con diferentes versiones, que tengamos informes de seguimiento de nuestro proyecto, actas de reunión del mismo, que se haga una gestión de riesgos, que si ha habido cambios de alcance, pues que se estén en un inventario, y métricas, ¿vale? Lecciones aprendidas cuando cierre, y un informe o un documento de aceptación final del proyecto, ¿vale? Eso sería un poco resumen de la parte de gestión. Y nada, la parte de gestión, como ya sabéis, sirve para diferentes tipos de proyectos, cada uno que la tendrá que adaptar a su tipo de operación, ¿vale?, que es lo que hablaremos en la segunda parte de la formación.